Bienvenidos, queridos oyentes, a la voz del yogi con José Antonio. El tema de este episodio es la ignorancia humana o el arte de olvidar lo esencial. Quiero invitarte a un viaje más bien incómodo, pero necesario, un viaje hacia esa zona silenciosa donde habita algo que todos compartimos, la ignorancia, no como insulto, sino como condición humana. Las enseñanzas espirituales orientales, la ignorancia no es simplemente no saber cosas como en el sentido común, es algo mucho más profundo y existencial. Se conoce como avidya, un término en sánscrito, avidya, y es considerada la raíz de todo sufrimiento. Pero entonces, ¿qué significa realmente? Pues la ignorancia, así se explica en el budismo, por ejemplo, es no ver la realidad tal como es vivir bajo una percepción distorsionada de la existencia. Implica principalmente tres confusiones fundamentales. Creer que todo es permanente, cuando en realidad todo cambia. Creer que existe un yo fijo e independiente, cuando en realidad somos un proceso en constante transformación, más bien un no yo, entre comillas. Buscar la felicidad en lo externo sin comprender que la consecuencia, el apego, genera sufrimiento. Esto significa que la ignorancia es el origen del sufrimiento. En las enseñanzas centrales atribuidas, en este caso al Buda, la ignorancia es el primer eslabón de una cadena llamada el origen dependiente. El origen dependiente. De forma simple, se podría explicar de esta manera. Por ignorancia surgen los deseos. Del deseo nace el apego y del apego nace el sufrimiento. No es que el mundo sea el problema, sino la forma en que lo interpretamos. Un ejemplo cotidiano para visualizarlo. Imagina que te aferras a algo, una relación, una idea de éxito, una identidad. ¿Crees que eso te define o te dará felicidad duradera? Pero cuando cambia o desaparece, como todo en la vida, aparece entonces el dolor. Seguramente conoces esa emoción. Desde el budismo, ese dolor no viene del cambio en sí, sino de la ignorancia de haber creído que no cambiaría. Para superarlo, el budismo no propone acumular información simplemente, sino despertar. Y ese despertar se cultiva a través de la meditación o la atención plena. La sabiduría, ver la realidad directamente. La ética, vivir en coherencia. El objetivo es transformar la ignorancia en comprensión profunda. Bien, con otras palabras, la ignorancia es vivir como
si lo cambiante fuera permanente, como si lo interdependiente fuera separado y como si lo ilusorio fuera sólido. Y el camino espiritual consiste en ir disolviendo esa ilusión hasta ver con claridad. Esa claridad a menudo falta, pues fíjate, vivimos en una época fascinante, ¿no? Nunca hemos tenido tantos avances, tanta información, tantos recursos y, sin embargo, algo no encaja. En lugar de transformar nuestra forma de vivir, preferimos perfeccionar los parches. Por ejemplo, mejorar los seguros, mejorar los tratamientos más sofisticados, sistemas más complejos, como si arreglar las consecuencias fuera equivalente a sanar las causas. Y en ese juego, a veces rozamos el autoengaño. ¿Qué opinas tú? Tal vez el verdadero problema no sea la falta de conocimiento, sino la distancia entre lo que sabemos y lo que somos capaces de vivir. Hay una idea antigua que lo resume con elegancia. El camino hacia la acción no empieza haciendo, sino siendo. Pero ser implica detenerse, implica escuchar, implica reconocer que dentro de nosotros hay una brújula que rara vez consultamos. Cuando cometemos un error, en lugar de mirarlo de frente, lo cubrimos y al hacerlo creamos un vacío aún mayor. Así se acumulan capas de ilusión sobre una realidad que tarde o temprano termina saliendo a la luz. Porque la verdad tiene un problema, no siempre es cómoda. Y por eso muchas veces preferimos no verla. Cerramos los ojos, no para descansar, sino para no enfrentarnos a la oscuridad que hemos creado. Solemos entonces repetir el mismo patrón, porque el error siempre encuentra un camino fácil. La verdad, en cambio, exige esfuerzo, exige valentía. Lo contrario es ignorar, y eso no es inocente. Ignorar tiene consecuencias, también en los aspectos colectivos. Hace siglos, un emperador preguntó ¿de dónde venían tantas enfermedades? La respuesta fue tan simple que aún hoy es incómoda. Basta con mirar cómo vivimos, cómo comemos, cómo nos rodeamos de excesos sin medida. No es un misterio, es un espejo. Nos han enseñado a querer más, pero no a necesitar menos. Y sin darnos cuenta, cada nuevo deseo abre la puerta a una nueva frustración. Cuanto más acumulamos, más vulnerables nos volvemos. También se nos ha dicho que hay tres tesoros esenciales: el amor, la satisfacción y la humildad. Sin amor, nos volvemos duros. Sin satisfacción, insaciables. Sin humildad, peligrosos. Y quizá ahí comienza la verdadera enfermedad de nuestra época, una expansión infinita del deseo acompañada de una profunda incapacidad para sentir plenitud.
Y, mientras tanto, seguimos ignorando algo fundamental. No estamos separados de la naturaleza. Cuando rompemos sus leyes, pues no ocurre nada inmediato, pero poco a poco el cuerpo, la mente y el entorno empiezan a cobrar la factura. Las enfermedades no caen del cielo, se construyen día a día con pequeños gestos que repetimos sin cuestionar. Por eso resulta tal vez tan paradójico. Pedimos salud, pero vivimos de forma que la saboteamos, como si traicionáramos silenciosamente aquello que decimos valorar y amar. La historia nos muestra que cuando una sociedad pierde el equilibrio, cuando el deseo, el miedo y la ambición superan la conciencia, aparecen conflictos, tensiones, guerras. Al principio todo se justifica, la esperanza de estar mejor, la ilusión de que el otro estará peor, hasta que finalmente todos salen perdiendo. ¿Sabes? Aprender no es un estado. Aprender es un movimiento, un proceso. Es como remar contra la corriente. En cuanto dejas de hacerlo, retrocedes. Tal vez por eso vivir no es simplemente existir. Vivir es completarse, reinventarse, desplegar lo mejor de uno mismo. Es un proceso activo y sobre todo consciente. Hoy en día muchas personas gastan lo que no tienen en cosas que no necesitan para impresionar a personas que ni siquiera les importa. Y en ese ciclo se pierde algo esencial, el sentido. El sentido no se compra, el sentido se construye. Se construye en lo pequeño, en cómo hacemos las cosas, en cómo comemos, por ejemplo, en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo pensamos. Equilibrio, medida, sensibilidad. No se trata de cantidad, sino de armonía. Y la armonía no es solo estética, es salud, es belleza, es coherencia entre lo que somos por dentro y lo que proyectamos hacia afuera. Dicen que la belleza nace precisamente de ahí, de una armonía interior que se expresa sin esfuerzo. Pero para llegar a ese punto hay que atravesar algo incómodo, reconocer nuestra ignorancia. No la ignorancia de no saber, sino la de no querer saber. Esa que se disfraza de certeza, esa que se vuelve soberbia. No saber puede ser el inicio del aprendizaje, pero creer que ya sabemos puede ser el final. Quizá por eso los grandes cambios no empiezan en el mundo, sino en el individuo, en ordenar el propio corazón, en limpiar los propios pensamientos, en cultivar una mirada más clara. Desde ahí todo lo demás se transforma. El entorno, la comunidad, la familia, la sociedad. No hay pasajeros en esta vida. Todos nosotros formamos parte de la tripulación de esta nave, nuestro bello planeta. Y cada pequeño acto cuenta, cada gesto de cuidado, cada decisión consciente, cada momento en que elegimos la verdad,
en lugar de la comodidad. Me acuerdo del gran maestro espiritual Ramakrishna. Incluso Mahatma Gandhi dijo que fue una de las manifestaciones de la divinidad. Una de sus enseñanzas se quedó grabada en mi mente y dice: aquel que es consciente de la luz también es consciente de la oscuridad. Aquel que es consciente de la felicidad también lo es del sufrimiento. Aquel que es consciente de la virtud también lo es del vicio. Aquel que es consciente del bien también lo es del mal. Aquel que es consciente de la santidad también lo es de la impiedad. Aquel que es consciente del yo también lo es del tú. ¿Sabes? Al final, la ignorancia humana no es una condena, es más bien una invitación, una oportunidad, una invitación a despertar, una oportunidad para simplificar, para volver a lo esencial, a recordar que dentro de nosotros hay una chispa, una luz silenciosa que espera convertirse en llama, y que todo este viaje de nuestra vida consista en eso, en dejar de ignorarla, esa llama en tu corazón. Gracias por la atención. Próximamente nos volvemos a oír en un nuevo episodio de La voz del yogi. Namaste.